Buen día, amada iglesia, Dios les bendiga. Les comparto el mensaje de hoy tomado del texto, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? David le pide al Señor que cree dentro de un espíritu recto. Tenemos un espíritu en nuestro interior, pero este espíritu se ve afectado por todas las cosas que suceden en nuestro entorno. En estos momentos, la humanidad vive con un espíritu de angustia, es decir, el espíritu está angustiado por todo ese panorama desolador de muerte de violencia que estamos observando. Pero Dios nos propone hoy que renovemos nuestro espíritu y que lo alineemos a la palabra de Dios para que nosotros podamos disfrutar de ese gozo y podamos estar felices, contentos, con una paz interior aún en medio de las peores adversidades. En primer lugar, hay gente con un espíritu angustiado. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 3, dice: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios nos propone que desechemos esa angustia que hay en nuestro ser y que vivamos el gozo que produce estar en su presencia. El Señor vino a dar alegría en vez de espíritu angustiado. Muchas veces la angustia de espíritu es producto del poco nivel de fe que tenemos en su palabra. Por eso, quita hoy de ti ese espíritu de angustia. Pidámosle al Señor que renueve en nosotros ese espíritu. Así como le decía a David: renueva en mí, renueva un espíritu recto dentro de mí. En segundo lugar, hay otro tipo de personas que tienen un espíritu adormecido. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 1, dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Aquí dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro, lo cual indica que el espíritu de Ciro estaba en ese tiempo adormecido y era necesaria una intervención de Dios para despertar ese espíritu. Es necesario que el Señor despierte el espíritu adormecido de muchos cristianos, de muchos líderes y de muchos pastores.
En estos tiempos caóticos en que hemos estado viendo las consecuencias, sufriendo las consecuencias de todo esto que ha generado la pandemia, vemos que muchas personas se han adormecido en el área espiritual por el hecho de que no podemos congregarnos y que el trabajo ministerial se está haciendo de manera virtual. Hoy hay mucha gente que no se puede conectar con Dios porque su espíritu está adormecido, puesto que su enfoque se centra más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y el Señor Jesús fue muy claro cuando dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen todas por añadidura. Este es un tiempo crucial y es un tiempo para estar despierto, no es tiempo de estar adormecido. Es tiempo de despertar el espíritu, porque el contexto actual amerita que los cristianos estén activos espiritualmente, peleando la buena batalla de la fe. Y cuando estamos activos espiritualmente, esa es la única forma para poder resistir las adversidades, para poder resistir la prueba, para poder avanzar en medio del contexto difícil. En el versículo 5 del libro de Esdras, capítulo 1, Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es necesario que Dios despierte el espíritu de muchos que están dormidos, para que se pueda edificar la casa espiritual de cada uno de los cristianos. Nuestra casa espiritual debe estar bien cimentada. Por eso es necesario despertar ese espíritu adormecido. En tercer lugar, hay un grupo de personas con un espíritu de esclavitud. En el libro de Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. La verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por Él ya recibimos la libertad, porque Él pagó por esa libertad en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos libres. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que no vuelva a la esclavitud, porque no han recibido espíritu de esclavitud. Amada iglesia, vemos que el pueblo de Israel mantuvo ese espíritu de esclavitud. Y aún después de haber recibido la libertad, de haber salido del desierto, después que Moisés como líder hizo su obra de sacarlos del desierto, ellos querían volver a Egipto y ellos añoraban las comidas, las ollas de comida, las carnes. Es decir, que anhelaban el alimento material, no estaban enfocados en el alimento espiritual y querían volver nuevamente a Egipto. Así hay muchas personas en el pueblo de Dios que después de haber recibido la libertad, después de haber conocido la palabra, quieren volver a la esclavitud. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1, dice: estad firmes, pues, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de
esclavitud. Hay mucha población mundial e incluso población del pueblo de Dios que están esclavos de los malos pensamientos, esclavos de los vicios, de la religiosidad, esclavos al mundo y todo lo que el mundo desea, esclavos del pasado. Dios está demandando en sus iglesias hombres y mujeres con un espíritu diferente, que entiendan que ya no podemos vivir sujetos a yugo de esclavitud, porque ya Cristo pagó un precio muy alto para que nosotros fuésemos libres. En cuarto lugar, hay muchas personas con un espíritu de error. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sabemos que en estos tiempos se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo un espíritu de error, y este espíritu de error está permeando la doctrina auténtica de Jesús y de los apóstoles. Y muchos siervos de Dios están siendo atacados por ese espíritu, están cediendo a esas enseñanzas cerradas, a esas doctrinas cerradas, y están infiltrando en la enseñanza y en la iglesia todos esos errores. Un espíritu de error que esclaviza a la iglesia de Cristo, que no le permite ver la verdad. Amada iglesia, Dios nos llama a que desechemos el espíritu de angustia. Estamos en un contexto de mucha angustia y muchos están esclavizados por ese espíritu de angustia. A que desechemos ese espíritu adormecido que mantiene de brazos cruzados a muchos cristianos, que mantiene su ministerio en una inercia espiritual. Que desechemos ese espíritu de esclavitud, porque ya Cristo nos hizo libres, que no podemos ser como el pueblo de Israel, que estando libres querían volver a la esclavitud. Que desechemos ese espíritu de error y que vivamos la pureza doctrinal, que tengamos discernimiento de espíritu para discernir las enseñanzas que vienen de Dios y aquellas en las cuales se infiltra el error doctrinal. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 22 al 23, dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado. Ya 10 veces no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus antepasados. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. A través de los textos bíblicos vemos que hubo en Caleb y en Josué un espíritu diferente. Por eso fueron los únicos que tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. La iglesia de hoy necesita tener un espíritu diferente para conquistar las almas, para ir a las naciones, para ejercer con eficacia nuestro rol ministerial y también en el ámbito secular. Fíjese que hay un texto en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muchos pueblos de Dios a lo bueno le llama malo. Eso quiere decir que están en un espíritu de error. Y ese espíritu de error tiene que ser erradicado. Y tiene que ser erradicado ese espíritu de esclavitud. Y tiene que ser erradicado ese espíritu de angustia. Y tiene que ser erradicado de nuestras vidas todo aquello, ese espíritu adormecido, todo aquello que nos impide avanzar espiritualmente y también en el ámbito secular. Dios quiere hombres y mujeres con un espíritu diferente, como Josué, como Caleb, hombres de conquista, hombres que aceptaron el reto y que mientras otros dieron unas noticias malas, ellos dijeron, nosotros iremos. Y ellos fueron y conquistaron, y Josué hizo la repartición de la tierra que Dios había prometido a las 12 tribus de Israel. Amada iglesia, la palabra nos insta a tener un espíritu diferente. Por eso en el texto inicial, Salmo 51:10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Día tras día tenemos que estar renovando ese espíritu y ser muy cuidadosos de cómo funciona nuestro ser para no ser atrapados por la esclavitud, para no ser atrapados por el adormecimiento, atrapados por el error. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo.